ustedes se acuerdan, Pablo comenzó hablando en el capítulo 1 sobre las tribulaciones y la consolación. Porque realmente Pablo estaba atravesando un momento muy difícil de su vida y entendía que si Dios nos hace pasar por esas situaciones es para darnos su consolación y capacitarnos para poder consolar a los otros. Nunca nada en el Señor es para que uno se lo guarde, sino que es para darlo a los demás. Ese es el sentido de la iglesia, el dar. Y Pablo después tiene que hacer una defensa de su ministerio, porque en la iglesia en Corintios se está cuestionando. Y él dice que, en primer lugar, él tiene la conciencia tranquila, limpia, lo que nos dice que cuando vamos a juzgar a un ministro tenemos que ver su conducta. También él dice que el Señor lo avala porque él predica su palabra. ¿Qué es lo que se predica? Eso es lo importante. Y también dice que el tercer aval que él tiene es el testimonio del Señor. El Señor lo levantó, lo llamó, lo ungió, lo capacitó. Eso sucede con todos los cristianos. Y termina el capítulo 1, hablando de la visita que causó tristeza a los corintios. El versículo 23 dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Él había prometido ir a Corinto, después ir un tiempo al norte, a Macedonia, y volver a Corinto. Y quedarse un tiempo largo ahí. Pero no hizo eso. Estuvo en Corinto y se tuvo que volver. Ahora vamos a ver qué pasó. Pero el hecho es que, como no cumplió lo que dijo, también lo criticaban porque decían que no tenía palabra. Y él ahora acá nos dice que él en realidad no volvió a Corintio, dice, por ser indulgente, por tener consideración de ellos, por no añadir más leña al fuego, en definitiva. Que él no quería imponerse a la fe de ellos, no era su función imponer nada. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Lo que Pablo y sus colaboradores hacían era palabras de vida, darles palabra de vida, enseñarles a vivir conforme al Evangelio. Y eso justamente es la fuente de gozo. Y lo que faltaba en Corintio era gozo. Faltaba gozo y faltaba amor, justamente. Porque por la fe, dice, por la fe estáis firmes. Y continúa el capítulo 2 hablando de eso. Entonces, los primeros versículos hablan precisamente, o continúan hablando de este viaje, hasta el versículo 4. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, Pablo dice, esto pues determiné, fue una decisión que él tomó, no volver a Corinto por un tiempo. No fue que él no cumplía con su palabra, sino que él dice, lo hice por indulgencia, lo hice para no añadir más tristeza. Dice, no ir otra vez a vosotros con tristeza.
él sabía que si volvía, bueno, las cosas iban a empeorar. Entonces dice, determiné no ir todavía. Por eso escribió una carta. En esa carta él iba a abrir su corazón y les iba a decir todo lo que tenía para decirles. Y ellos, bueno, ellos iban a poder entender lo que Pablo pensaba, lo que Pablo decía, sin estar él ahí, que sería una situación muy difícil de controlar. Porque si yo os contristo, dice, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Pablo sabía que si iba tenía que reprenderlos, tenía que amonestarlos, siendo que el clima ya estaba muy, muy difícil. Entonces, él no quería estar todo el tiempo, digamos, discutiendo, luchando. Entonces dice, en realidad, ellos eran la alegría de Pablo. Y a él no le gustaba darles tristeza, pero bueno, debía amonestarlos. Entonces, a él, él era como un padre espiritual que tenía que amonestar a sus hijos. No se alegraba de darles ese dolor, pero tenía que hacerlo. Y esto mismo se escribí, dice Pablo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Esto es lo que escribí, esto mismo escribí. Entonces, Pablo entonces le dice, yo decidí, determiné, no viajar todavía, darles tiempo para que mediten, para que reflexionen, para que se arrepientan. Y por eso les escribí esta carta. Y esto mismo os escribí. ¿Para qué? Para que cuando llegue, o sea, él pensaba viajar más adelante, no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debiera gozar. Él está diciendo, cuando vaya, yo quiero que sea una estadía armoniosa, que tengamos comunión, que podamos comunicarnos abiertamente. No quería ir con vara. Entonces por esto mismo escribí. Para que cuando yo vuelva a ustedes no haya tristeza, haya alegría. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo sabía que había una división en la iglesia, que había una facción que estaba en contra de él. Pero Pablo no lo tomaba personal. Dice, fíjate que habla de todos. Confiando en vosotros todos. No solamente en los que estaban de parte de Pablo, sino en todos confiaba. Él decía, bueno, todos tienen el Espíritu Santo. Entonces yo confío en Dios por todo, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo dice que mi alegría es la misma alegría de ustedes, que mi manera de pensar es la misma manera de pensar de ustedes, que lo que provoca gozo en mí también debe provocar gozo en ellos. Todavía no estaba ocurriendo, pero por eso Pablo no iba todavía. ¿Se entiende? Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Claro, él está diciendo, ustedes son mi alegría. No es normal de que ustedes sean mi tristeza. Entonces, lo que Pablo muestra acá es un gran pesar por ese desacuerdo tan grande que había entre la iglesia en Corintio y él. No todos de la iglesia en Corintio, pero el malestar que había, el clima que había en Corintio era tremendo. En la primera carta, acuérdate que dice, unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otros seguían a... Había divisiones, y esas divisiones eran carnales. Había gente que estaba promoviendo en contra de Pablo. Y Pablo, en realidad, lo que quería es que todos tengan un mismo sentir. En la primera carta, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De eso se trata la iglesia. Las divisiones, los celos y las contiendas no vienen de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan lo que es la sabiduría
que viene de lo alto, que es humilde, que es benigna, y la sabiduría que no viene de lo alto, la sabiduría humana, que es terrenal, que es diabólica, que trae celos, que trae contienda. Bueno, en la iglesia tiene que reinar la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo escribe esa carta, les escribió esa carta que la mandó después con Tito, con muchas lágrimas. Él no disfrutaba reprendiendo a la iglesia. Él escribe para que, bueno, se arrepientan de la actitud, para que tengan un mismo sentir, para que reconozcan su autoridad apostólica. Pero lo hace dice, con mucha tribulación y angustia del corazón. Pablo estaba profundamente angustiado. Y ese es digamos, el tono de la carta hasta ahora, de angustia, de dolor por esa iglesia. O sea, es fácil ver a la persona que reprende como un enemigo, como alguien que está en contra. Pero Pablo dice, yo no lo hice, no los reprendo para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, porque esa reprensión es producto del amor. También es fácil mirar para otro lado, también es fácil callarse la boca, pero eso no es amor. El amor tiene que ver con el compromiso. Y Pablo tenía el compromiso de parte de Dios de corregir a la iglesia. Y la iglesia tenía que estar lo suficientemente madura como para poder recibir la exhortación. Por lo general, bueno, el creyente maduro la recibe, el creyente inmaduro piensa que, bueno, que se lo está diciendo con malicia, se lo está diciendo por cualquier otra motivación que no es el amor. Pablo dice, ninguna intención tengo yo de contristarlo. Al contrario, quiero que entiendan cuán grande es el amor que os tengo. Amor. De hecho, todo lo que habla Pablo y la tristeza de Pablo es por el amor que les tenía. En el versículo 5 en adelante, Pablo va a hablar de la situación concreta que pasó en la iglesia. Así que hasta el versículo, creo que 11, 12. Bueno, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Bueno, acá Pablo entonces va a hablar del tema puntual de la iglesia. Es evidente que, bueno, hay un agresor contra Pablo, pero él no da nombres. ¿Por qué? Porque claramente toda la iglesia sabía de lo que se estaba hablando. Ahora, bueno, por las menciones que se hace en este capítulo, podemos inferir más o menos lo que pasó. Y de hecho no hay seguridades, pero hay dos posiciones que son las más comunes de parte de los estudiosos. Algunos piensan que este ofensor que agredió personalmente a Pablo era la misma persona que en el capítulo 5 de 1 Corintios se menciona como que era un incestuoso, como que él estaba unido a la mujer de su padre. Entonces, algunos estudiosos entienden que el agresor de que habla acá es esa persona. Y otros entienden que era una persona diferente. O sea, que aparte del incestuoso del capítulo 5 de 1 Corintios, había en la iglesia en Corintio una persona, un cabecilla, digamos, que se levantó contra Pablo y lo agredió
personalmente. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito las dos posiciones. Entonces, bueno, la primera posición les decía, los que piensan que el ofensor y el hombre que cometió incesto eran la misma persona. Entonces, ¿cómo sería la historia? ¿Cómo sería la interpretación? Bueno, Pablo les había dicho por carta que lo disciplinaran. Si vos te fijás en 1 Corintios 5:3, dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, lo que Pablo le dice, que aparten a esa persona del cuerpo, que lo excomulguen. Ahora bien, según esta interpretación, la iglesia no lo hizo. Entonces Pablo se entera, estando en Éfeso, se entera de esta situación y viaja a Corinto. Pero ¿qué pasa? Él se encuentra con la sorpresa de que este hombre tenía un grupo de personas que lo respaldaban, y entonces Pablo lo trata de disciplinar, y este hombre no reconoce su autoridad apostólica y lo agrede verbalmente. Y Pablo, bueno, con mucho dolor, viendo que no puede dominar la situación, de que su presencia ahí no estaba, no era bien recibido, se vuelve a Corinto y envía la carta dolorosa donde habla de esta situación. Parece que como que la mayoría de la iglesia reprende a este hombre, lo disciplina, lo saca del cuerpo, y el hombre con el tiempo se arrepiente, y bueno, y Pablo les escribe que lo perdone. ¿Se entiende? Esta es una postura. La otra postura es que, bueno, Pablo envió a Timoteo a la iglesia en Corintio. Eso ocurrió, lo vemos en 1 de Timoteo 16:10, también aparece en el libro de los Hechos. Dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces Pablo envía a Timoteo para que, bueno, ministre en la iglesia, pero Timoteo se encuentra con que la iglesia está convulsionada, porque hay una verdadera división. Hay un hermano en particular que tiene un grupo de gente que está llevando a la iglesia a no respetar la autoridad de Pablo. Entonces Timoteo vuelve a Éfeso con esa noticia, y Pablo va a hacer ese viaje a Corintio, y allí es muy maltratado por esta persona en particular. Entonces Pablo, para no agregar más leña al fuego, viendo que no podías calmar la situación, se vuelve muy angustiado a Éfeso y envía la carta. Bueno, lo mismo. En la carta llevada por Tito, Tito parece que tenía más autoridad sobre los corintios que Timoteo. Es posible que sea Tito quien leyó la carta a los corintios, que dirigió, digamos, la reunión donde se disciplinaba a este hombre. La mayoría avaló esto, la reprensión a este hombre. Bueno, lo excomulgan. ¿Por qué? Porque la excomunión es, en realidad, la única medida de disciplina bíblica. Porque hoy, por ejemplo, se entiende como disciplina, decir, bueno,
Vos tocas la guitarra, dejas de tocar la guitarra, ¿no? Por un tiempo. Eso no es así. De hecho, bueno, no es como la escritura dice. Lo que demuestra la escritura es primera, en Mateo 18, Jesús dice, si un hermano peca, vos ves que un hermano peca, si ves que un hermano peca, no si te cuenta. O sea, el asunto es no alimentar el chisme, ¿no es cierto? Si un hermano peca, vos tenés que ir personalmente, o contra vos o un pecado en general, tenés que ir y hablar con él. No esperar, si él te agredió, por ejemplo, no esperar a que él se arrepienta. Vos tenés que ir a hablar para que se arrepienta. Si no se arrepintió, tenés que ir con 2 o 3 testigos, dice el Señor Jesús. Si no se arrepiente, lo presenta a la iglesia. Y si no se, no se arrepiente delante de la iglesia, dice, tenlo por gentil o publicano. Quiere decir, como un inconverso. Como el peor de los inconversos. Pero esta disciplina no es un castigo en sí mismo porque, bueno, lo sacamos y se acabó. El hecho es que esta disciplina tiene el propósito de que la persona se arrepienta. Pablo dice, recién lo leíamos, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La idea es que esta persona queda expuesta al mundo, al reino de Satanás, sin los beneficios espirituales de la iglesia. Entonces, esta persona, en manos de Satanás, la idea es que, bueno, se arrepienta y vuelva al seno de la iglesia lo tiene que recibir. ¿Qué pasa? En esa época, esta disciplina se podía dar claramente. ¿Por qué? Porque la iglesia era una sola. Había muchas congregaciones en la ciudad. Pero vos no te podías salir de una congregación y irte a otra, porque la iglesia era una sola. Entonces, si te excomulgaban, quedaba fuera del cuerpo, literalmente. Hoy día, ¿qué ocurre? Ni siquiera vos tenés por qué aguantar una reprensión. Te vas directamente a otra iglesia y te reciben. Pero no es así como está, como lo dice la Escritura. La iglesia debe ser una sola. Por eso está muy mal la situación eclesiástica hoy día. Entonces, bueno, la idea de esta disciplina era de que este hombre se arrepienta, y de hecho eso fue lo que pasó. ¿Mm? Bueno, cualquiera sea de los dos, un caso u otro, el hecho que Pablo lo que les está diciendo es que, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos. Lo que Pablo está diciendo es que él fue el agredido, pero no era el problema que él se sentía ofendido o no. El problema era que la iglesia había sido afectada. Él fue el agredido, pero la iglesia fue afectada. Y él dice, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Ese por no exagerar, lo que quiere dar a entender en la traducción, es que él sabía que había un grupo que simpatizaba con el hombre, con el rebelde, digamos. Sea uno, sea el incestuoso o no, era un rebelde que cuestionaba la autoridad de Pablo, y había un grupo que lo apoyaba. Por eso, mirá, en otras traducciones dice, la palabra de Dios para todos dice, si alguien me causó tristeza, no me la causó tanto a mí como a todos ustedes, al menos hasta cierto punto, para no exagerar. O sea, yo sé que no todos piensan lo mismo, dice Pablo. En el lenguaje actual dice, no quiero exagerar en este punto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Bueno, la idea es esa. Pablo está diciendo, esta persona afectó a toda la iglesia, aunque algunos estén de acuerdo con él. ¿Entiende? Pero, como les decía, la persona fue reprendida, fue sacada del cuerpo y se arrepintió. Y ahora los corintios parece como que ya lo habían sacado del cuerpo y no querían saber nada con él.
Por eso dice en el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, no por todos, ¿ves? Por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y de eso se trata. O sea, el amor por encima de todas las cosas. Este hombre había hecho daño en la iglesia, pero se había arrepentido. No tenían que dar lugar a Satanás. Entonces, lo que debía hacer la iglesia era, restaurarlo. Dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. La disciplina entonces no es una especie de venganza, un castigo en sí mismo. La disciplina tiene el propósito de que la persona se arrepiente. Una vez que se arrepiente esa persona, entonces la iglesia debe obrar activamente en su restauración. No decirle, bueno, te perdonamos y se acabó. No decirle solamente, bueno, dale, vení, congregate de nuevo. No, sino ayudar amorosamente la restauración de esa persona. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Pablo, siendo que él fue el agredido, está pensando en esa persona, dice que lo restauren, perdónenle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjate el corazón de Pablo, que es el corazón de un cristiano, así tiene que ser. O sea, es difícil, pero la persona se arrepintió, siente vergüenza por lo que hizo y siente tristeza por que ahora ya no tiene la comunión que tenía antes. Entonces la iglesia, los cristianos, cada uno debe demostrarle con hechos a esa persona que ya es uno más, que integrarlo activamente en el cuerpo. Por lo cual dice, os ruego que confirméis el amor para con él. Cuando Pablo dice confirméis el amor es, bueno hermano, confirmen el amor, muéstrenle el amor, esfuércense para que él entienda, sean cariñosos con él, sean más cariñosos que de costumbre, para lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En definitiva, esto es justamente amar al prójimo como a uno mismo. La regla de oro. El Señor dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que hablábamos recién del tanto conocimiento. Toda la ley, toda la Biblia, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento en este caso, se concentra en amar al otro. Amar a Dios y amar al prójimo. Por eso no hay recetas en la Biblia. No te dice, bueno, vos para ser una buena madre tenés que hacer esto. No, vos tenés que amarlo, hacer por él todo lo que quisiera que vos hagas. Hacer con tu hijo, hacer con tu marido, hacer con tu hermano. El Evangelio es eso. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice el apóstol a los Romanos. Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si sois vosotros obedientes en todo. O sea, les escribió y la carta que él les mandó era como una prueba para ellos. En esa carta les decía que tenían que disciplinarlo. Pero también que si se arrepentía debían perdonarlo. Y ellos debían ser obedientes en todo, no en lo que les parecía, en lo que les resultaba fácil, en lo que estaban de acuerdo. Obedientes en todo. Y al que a vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Hola. Entonces Pablo está diciendo, él les da la responsabilidad. Les da primero la responsabilidad de que lo disciplinan y ahora les da la responsabilidad de que lo perdonen. Dice, porque él en su corazón ya lo había perdonado. Él no guardaba rencor. Porque mirá cómo dice ahí, si algo he perdonado, cuando dice eso, está diciendo la verdad, que la falta que para mí es insignificante. Pablo dice, no lo tomé como algo personal. Y esta es la gran lección que nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que entender siempre. Para el cristiano está prohibido ofenderse. Está prohibido ofenderse. No tenemos que ofendernos. Pablo fue agredido personalmente, pero él no se sintió ofendido. Se preocupó por el efecto que causaba en la iglesia, pero él dice, si algo, perdón, quiere decir, bueno, si algo me hizo yo, dice, lo dejé delante del Señor. En realidad lo que hay que entender es que le dolió a Pablo, no lo ofendió, pero le dolió. Pero él lo puso delante del Señor. Y ya está. Delante del Señor, ¿qué podemos decir? Señor, la verdad que han sido injustos conmigo. Mirá vos, ¿a quién le va a decir? Al Señor. Me lastimaron, Señor. No podés decirle eso al Señor. Solamente. Entonces Pablo se presentó delante del Señor, lo dejó a sus pies y no tenía ya ningún tipo de dolor en su corazón por ese hombre. Al contrario, había amor por él. Para que, dice, Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque ahí está el tema. Donde hay falta de amor, donde hay falta de perdón, hay sobra de Satanás. Ahí está Satanás metiendo la cola. Y fíjate lo que dice el apóstol a los Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dice airaos, no está dando una orden de que te enojes. En realidad la frase, la original, es si se enojan. Si se enojan, no pequen. O sea, cuando vos te enojas, la respuesta es pecado. Entonces, si te enojas, no digas nada. Presentalo al Señor. Y no deje que pase el tiempo, dice. Que no se ponga el sol. Porque das lugar al diablo y el diablo destruye. ¿Mm? Y el Señor Jesús, hablando de eso en Mateo, habla de que Satanás es astuto y que él no divide su propia casa. Habla de los religiosos y dice el Señor, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos que estar seguros de que no estamos desparramando. O sea, si nosotros no tenemos amor, no tenemos una mirada fraternal, entonces en vez de juntar con el Señor, desparramamos. Desparramamos. Bueno, nosotros lo estamos viendo en carne propia. Pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Satanás está lleno de artimañas y las artimañas tienen que ver con esto. Con explotar, o sea, con destruir la obra del Señor. De eso se trata. Él lo que está empeñado en este tiempo es destruir la obra del Señor que el Señor hace por medio de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? No puede destruir la iglesia, pero quiere disgregarla, quiere mantenerla inactiva, quiere que su testimonio no avance. Entonces, mete cizaña, mete la cola. No debemos dejarlo. No, entonces tenemos que
saber que eso es falta de amor y nosotros tenemos que ser amorosos. ¿Mm? Ahora Pablo va a contar, bueno, su propia vivencia, porque él está ansioso para enterarse, estaba ansioso para enterarse qué había pasado con la carta que él había mandado. Me está contando lo que él había vivido. Entonces, en el versículo 12 dice, cuando llegué a Troas, o sea, para cuando Pablo escribe esta carta, lo que le acabamos de leer, él ya sabía. Pero ahora nos cuenta su historia hasta que se enteró, ¿no? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces Pablo, ahora estaba en Éfeso, no tenemos el mapa. Pues imagínate que Pablo estaba en Éfeso y de ahí fue hasta Troas, al norte. En Troas estaba el puerto por el cual se pasaba a Macedonia, ¿no? Macedonia había que ir por mar. De Éfeso a Troas había 240 kilómetros. Así que no sé cuántos días de marcha, no sé cuántos kilómetros será, 20 kilómetros por día, no sé, 30, ¿cuánto será por día caminando? ¿Eh? Menos. Bueno, redondeemos 15, bueno. Metirle son 240, son muchos días, ¿no? De marcha. Imagínate que Pablo había quedado con Tito que se iban a encontrar en Troas. Entonces él estaba ansioso por llegar a Troas y encontrarse con Tito para que Tito le dé la noticia de cómo había impactado la carta a los corintios. ¿Sí? Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. O sea, él había ido, la idea de él entonces era ir de Éfeso a Troas primero, allí encontrarse con Tito y quedarse en Troas un tiempo predicando el Evangelio. Y dice, llegué a Troas, no estaba Tito. Y se me abrió una puerta importante. Él había estado en Troas ya en su viaje anterior, en el segundo viaje misionero. ¿Vos te acordás que él tuvo una visión de un hombre macedonio? Bueno, fue en Troas. Él estando ahí en Troas, no sabía para dónde ir, él pensaba ir para el norte, pero tuvo una visión de un hombre macedonio y él entendió que tenía que pasar para Macedonia. Bueno, eso fue en Troas. Ahora él vuelve a Troas, en Troas ya había evangelio, no que él lo haya predicado, sino que se ve que gente que lo escuchó predicar en Éfeso había llevado el evangelio a Troas. Llega a Troas y se le abre una puerta, dice, se me abrió una puerta en el Señor, quiere decir que los habitantes de Troas estaban abiertos al evangelio y escuchaban el evangelio y se convertían. Pero Pablo estaba tan ansioso que no estaba con la mente en esto. Estaba con la mente puesta en que Tito no había llegado y que no sabía lo que le había pasado con la carta con los corintios. Entonces toma la decisión, Pablo. Dice, y así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, no se quedó en Troas a predicar el evangelio. Fíjate lo que es, lo que hace el dolor por una división. Estaba tan angustiado Pablo que tuvo que dejar ahora para buscarlo a Tito, porque si no estaba acá en Éfeso, en Troas. Bueno, me voy hasta Macedonia a ver si lo encuentro. Capaz que me lo cruzo en el camino. Estaba muy ansioso. Pero era invierno. Era invierno entonces. Para pasar a Macedonia no podía pasar en barco. Entonces él tenía que ir bien hasta el norte, hasta donde hay un paso, a pie, y dar una vuelta enorme en invierno para poder recién cruzar a Macedonia. Todo eso hizo Pablo, movido por la inquietud, porque estaba ansioso para encontrarse a Tito.
Entonces dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y ahora nos quedamos acá. ¿Sabe por qué? Porque recién, o sea, acá interrumpe el relato Pablo sobre lo que pasó con Tito, y recién retoma este relato en el capítulo 7. Ahora, a partir de ahora, hay como una digresión, empieza otro tema completamente diferente. Y los estudiosos dicen que esto ocurre porque justamente Pablo escribe esto que viene desde el versículo 2.14 hasta el capítulo 7, o sea, el capítulo 6. Esto Pablo lo escribe justamente en ese viaje a pie que hace lleno de angustia, de ansiedad, hasta Macedonia. Después retoma entonces este relato, lo deja acá y retoma este relato en el capítulo 7. Ahora, el cambio de tema es evidente, incluso el cambio de tono, porque venía hablando en un tono muy triste, muy hasta depresivo, preocupado, y ahora da una acción de gracias. Dice, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo da gracias a Dios, acá. Y da gracias, dice, porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir esto que nos lleva en triunfo? Vos pensarás que está diciendo nos lleva de victoria en victoria. No está diciendo eso. Nos lleva, dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando dice triunfo, él está hablando, una traducción más clara, a ver si la tengo, es, más a Dios doy gracias, que siempre nos dirige en procesión triunfal en Cristo. Sería la traducción literal. Triunfo. Un triunfo era un desfile militar, que hacían las tropas conquistadoras que regresaban a Roma, victoriosas. Entonces, en ese desfile triunfal, que donde estaba todo el pueblo esperándolos, y pasaba por las calles central el ejército, iban directamente al Coliseo. Y todo el mundo aplaudiendo y dando gloria al ejército. Primero iba, claro, el general. Después del general venían los oficiales. Después de los oficiales venían los músicos y el ejército. Detrás del ejército, los cautivos, que los llevaban justamente al Coliseo para ejecutarlos. Y detrás, el motín de guerra, el botín de guerra. Ese era el triunfo. Y Pablo dice, a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede ser dos cosas. Una es que, bueno, nos lleva en triunfo en Cristo. Cristo Jesús sería el general triunfante que lleva a su ejército en victoria. El ejército que va llevando el evangelio a todo el mundo, y es un ejército victorioso, triunfante, porque bueno, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, y lleva el evangelio hasta lo último de la tierra. O sea, la victoria está asegurada. Pablo sería uno de esos oficiales que venían detrás del general. Esa puede ser una interpretación. Otra interpretación que dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, sea que el general es Cristo y Pablo es uno de los cautivos. Un enemigo que fue atrapado
y traído para ser un esclavo. Un esclavo que sufre muchas tribulaciones, pero que ya es un esclavo de Cristo. Las dos interpretaciones son válidas. El hecho es que sea una o sea otra, Pablo da gracias. Por ser un oficial o por ser un esclavo en el ejército del Señor. Pero él da gracias. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando hacían esos desfiles, a los costados del camino se quemaban especias, incienso y esas cosas, que daba un olor fragante. Entonces dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento es el Evangelio. Por medio de nosotros, ya seamos esclavos o seamos oficiales en el ejército, el Evangelio, así como ese olor se iba desparramando, el Evangelio también se iba, el Evangelio que es el conocimiento de Jesucristo. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El Evangelio es predicado por medio de Pablo y de sus colaboradores y por la iglesia. El Evangelio es predicado, es anunciado, es como un olor que sienten tanto los que se salvan como los que se pierden. El Evangelio lo escuchan, el olor lo sienten los dos. Y dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, el Evangelio es ese olor fragante, que para algunos ese olor, en una procesión verdadera, para los soldados ese olor era fragante. Para los condenados, ese olor era olor de muerte. Sabían que iban directo a enfrentar a los leones. Entonces Pablo lleva esto al Evangelio. El Evangelio es predicado a toda criatura. Para los que se salvan es olor fragante, es olor de vida. El Evangelio es vida. Para los que se pierden, ese mismo olor, el mismo Evangelio, se transforma en condenación, en muerte. Y Pablo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién está a la altura de semejante obra? Predicar el Evangelio. Él reconoce que no es capaz, que no es idóneo. Por eso da gracias a Dios. Gracias a Dios que Él lo hace, que Él capacita a los ministros. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Él le está diciendo que hay muchos que medran con el Evangelio. Pablo y sus colaboradores no eran como esos. Hay muchos que medran, esa palabra se utiliza para los que diluyen las bebidas. Algunos diluyen la leche, le ponen agua, otros bebidas alcohólicas para tener más ganancia. Bueno, Pablo está diciendo, algunos diluyen el Evangelio para tener ganancia, falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, dice Pablo, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Con sinceridad. Y esa palabra en griego es transparente. Como un cristal que lo pones a la luz y vos ves lo que hay del otro lado. Bueno, Pablo dice, nosotros con transparencia, sin nada oculto, sin falsificación, sin manipulación, sin querer sacar nada de nadie, predicamos el Evangelio. Dice, como de parte de Dios y delante de Dios, porque él sabía eso,
Dios es el juez. ¿Cómo podés vos, sabiendo que Dios está delante tuyo, falsificar el Evangelio? ¿Qué tenés en la cabeza? Es una locura. Es una locura. Es la mayor de las locuras. Dice, como de parte de Dios y delante de Dios. Él predica el Evangelio de parte de Dios, pero sabiendo que está delante de Dios. Hablamos en Cristo. Y así termina entonces el capítulo 2. Un capítulo lleno de amor. Vemos el dolor del apóstol, vemos el corazón del apóstol. ¿Qué es el corazón de un creyente?